Santo es el Señor. Estudio bíblico del Nuevo Testamento. Libro de Marcos, capítulo 12. Amén. Busquen su Biblia. Evangelio según Marcos, capítulo 12. Amén. Este es el estudio número 23. Amado, y yo sé que Dios nos va a seguir ilustrando, enseñando a través de su palabra. Libro de Marcos, capítulo 12, desde el versículo 1. Amén. Santo es el Señor. Amado, estamos estudiando el Nuevo Testamento y Dios nos está dando la fuerza, nos está ayudando a poder aprender la palabra de Dios. Amén. Y hemos estado, amado, estudiando desde el libro de Mateo y ya vamos en el libro de Marcos. Amén. Y en el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Marcos en adelante. En el estudio pasado, amado, terminamos el estudio bíblico donde Jesús, amado, había entrado en el templo de Jerusalén. Y dice la Biblia que Jesús encontró que el templo estaba, amado, lleno de personas que estaban haciendo negocio dentro de la iglesia. Y dice que había gente que vendían y compraban dentro del templo. Y había personas, amado, que cambiaban dinero, los gambitas, estaban dentro del templo. Y dice que también había personas que negociaban palomas dentro del templo. Y dice que Cristo entró, amado, con una sota de cuerda y sacó para afuera del templo lo que vendían y lo que compraban. Volteó la mesa de lo que cambiaban dinero de los gambitas. Y dice que volteó la silla también de lo que vendían palomas. Y dice que después que Cristo hizo esto, dice que se le acercaron los fariseos, los sacerdotes y los ancianos. Y le dijeron a Jesús que con qué autoridad Él hace eso en el templo. Y Jesús les dijo, si ustedes me responden una pregunta, yo también les voy a decir con qué autoridad yo hago esta cosa. Y dice que Cristo le dijo a ellos, el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De los hombres o del cielo? Y dice que los fariseos se fueron aparte y hablaron entre ellos, y ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, si le decimos que el bautismo es de Dios, entonces no va a cuestionar porque nosotros no creímos en ese bautismo, no nos bautizamos. Y si le decimos que es de los hombres, vamos a tener problemas con el pueblo, porque todo el pueblo judío tenía a Juan el Bautista, amado, como hombre de Dios. Y dice que ellos dijeron, no, mejor vamos a hablar con Jesús y vamos a decirle que no sabemos. Y dice que así lo hicieron. Y dice que se acercaron a Jesús, amado, y le dijeron, no sabemos de quién es el bautismo de Juan. Y dice que Cristo le dijo, pues yo tampoco le digo a ustedes de dónde viene mi autoridad. Y ahí, amado, terminamos el estudio pasado, Jesús dentro del templo, amén, hablando con los fariseos, los ancianos y los principales sacerdotes. Ahora, empezando, amado, en el día de hoy, Marcos capítulo 12, versículo 1, Jesús todavía está en el templo. Después que Jesús no le da la revelación de dónde viene su autoridad, aquí vemos, amado, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, vemos que Jesús continúa la conversación con los fariseos y le dice a ellos una parábola de los labradores malvados. Y Cristo le dice a ellos que un hombre plantó una viña y la arrendó, y cuando mandó a buscar su fruto con su siervo, dice que lo que había arrendado la viña lo mataron. Y dice que le envió otro siervo y también lo mataron. Y dice que él dijo, entonces enviaré a mi hijo, tal vez tienen consideración y no lo matan. Y dice que cuando ellos vieron el hijo, dice que entonces lo mataron. Le dijeron, vamos a matarle porque ese es el heredero para nosotros quedarnos con la viña. Y dice, amado, que el padre o el dueño descendió, amado, a los obreros, a los siervos, y dice, amado, que lo maltrató, lo destruyó, porque mataron a los siervos, mataron a sus hijos. Y Cristo le está hablando, amado, de la parábola de los labradores malvados, dando a entender de que el reino de los cielos, amado, se le fue entregado a los judíos. Y los judíos, amado, Dios enviando a los siervos representan los profetas. Los profetas lo mataron, como Juan el Bautista, que fue muerto, como otros profetas, amado, que lo mataron, como el profeta Zacarías, que dice que lo mataron entre el altar y el atrio del templo. Vemos como Micaías, amén, lo metieron dentro de una prisión. Jeremías lo maltrataron. Entonces los siervos que
el dueño de la viña envió, representa a los profetas antiguos, que el pueblo no quiso recibir su palabra. Y dice que luego el dueño de la viña envió a su hijo, y el hijo ahora representa a Jesús, y dice que ellos también lo mataron. Y aquí Cristo está revelando de manera paradójica y simbólica de que a él también lo van a matar. Amén. Y él le está revelando esta parábola a los fariseos, pero ellos no entienden. Vamos a leerlo, dice el versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces Cristo, amado, va a revelar un principio espiritual por medio a una comparación literal o natural. Amén. Recuerden que enseñamos que las parábolas, amado, revelaban principios espirituales que estaban ocultos. Y Cristo revelaba esos principios del reino, esos principios espirituales por medio de parábolas. Y esta parábola dice que un hombre, amado, plantó una viña, y dice que cavó alrededor, y dice que hizo un lagar y plantó una torre, y dice que la arrendó, la alquiló a unos labradores, y dice que se fue lejos. Ahora el versículo 2 dice: y a su tiempo envió su siervo a los labradores para que recibiese de esto el fruto de la viña. Amén. Los siervos, amados, representan los profetas. Los siervos representan los enviados. Los siervos representan, amados, los hombres que Dios envía, que Dios, amado, dirige. Amén. Para que den una palabra al pueblo. Y dice el versículo 3: mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con la mano vacía. Entonces vemos, amado, en el versículo 3 aquí, que los siervos que el dueño de la viña envió a los labradores para buscar su fruto, dice que ellos lo golpearon y lo enviaron con la mano vacía. O sea, vemos, amado, como los profetas aguantaron maltrato, amén, y aguantaron vituperio, persecuciones, y algunos hasta la muerte, amén. O sea, esta expresión con la mano vacía da a entender, amado, de que esos profetas que Dios enviaba en la antigüedad no recibieron recompensa, sino, amado, fueron maltratados. Esa es la recompensa de ellos. En esta enseñanza que dice ahí en el versículo 3 que lo enviaron con las manos vacías, da a entender, amado, que el hombre de Dios que está llamado por Dios, la bendición tiene que recibirla de parte de Dios y no esperar nada a cambio a la hora de hacer un trabajo. Amén. Por eso todo aquel que está trabajando en el Señor debe de entender que le va a pagar es Dios, no los hombres. Amén. O sea, Dios toca a alguien, Dios trata con los hombres para que ellos te bendigan, pero el que da el pago se llama Dios. Entonces tenemos de entender, amado, que ellos lo golpearon, la recompensa que le dieron a esos profetas fueron maltrato y lo enviaron con la mano vacía. O sea, Cristo está revelando aquí en esta parábola, amado, toda la historia del Antiguo Testamento, como esos profetas aguantaron vituperio. Ahí tenemos el caso de un Elías, amado, que paraba corriendo porque acá Isabel lo estaban persiguiendo para matarlo. Amén. Y un sinnúmero de profetas más que tenían que estar en los montes escondidos porque eran perseguidos. Amén. Por eso Cristo se paró en Jerusalén, amado, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los enviados. Amén. ¿Cómo quise yo reunirte como la gallina reúne los polluelos? Pero ustedes no quisieron. Amén. Entonces, cuando eso lo estudiamos, cuando estábamos leyendo el libro de Mateo, porque los judíos habían matado a los profetas. Incluso Cristo lo confrontó de manera directa en Mateo capítulo 23. Y Cristo le dice que ellos habían matado a los profetas. Y ellos mismos testificaron que sus padres eran que habían matado a los profetas, no ellos. Entonces Cristo ahí en Mateo 23 lo acusa y le dice: ustedes mismos con su propia boca están testificando que son hijos de padres asesinos, de gente que han matado a los profetas. Entonces eso es lo que Cristo está revelando aquí en esta parábola. Dice el verso 4: volvió a enviarle otro siervo, o sea, volvió a enviarle otro profeta, porque como golpearon lo primero y maltrataron lo primero, él siguió enviando profetas. Amén. Entonces, si nosotros analizamos, amado, desde que comenzó la historia profética, que sí hubo profeta desde antes de Samuel, pero el primer profeta que realmente desempeñó una función profética muy contundente, amado, fue Samuel. Ahora, según el libro de Judas, a la altura del capítulo 1, dice que Enoc
amado, el que Dios traspuso, el que Dios se lo llevó, que la historia de Enoc, en Génesis capítulo 5, verso 24, dice que Enoc profetizó. O sea que Enoc también era profeta. Amén. Y algunos eruditos dicen que hasta Adán era profeta. Abraham es llamado como profeta también. David es llamado como profeta según el libro de los Hechos también, capítulo 7. Esteban hablando de David. David es mencionado por Esteban como profeta. También, amado, vemos que Moisés también fue llamado como profeta también. Aarón fue llamado como profeta. Entonces Dios, amado, siempre fue levantando hombres de Dios. Cuando mataban a uno, Dios enviaba a otro. Cuando detenían a uno, Dios mandaba a otro. Y por eso Cristo dice que Él volvió a enviarle otros siervos. Porque Dios no se detiene. Pueden matar al hombre de Dios, pero la palabra de Dios no la van a matar. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel preso, él le manda una carta, me parece que fue a Timoteo, y en medio de esa carta él le dice a Timoteo que la palabra de Dios no está presa. O sea, él estaba preso, le habían encarcelado, pero la palabra de Dios no. O sea, pueden matar al hombre que tiene una palabra, pero la palabra va a seguir corriendo. Amén. Y que hablan de los mártires, los apóstoles, que en los años 200, 300 después de Cristo fueron matados por los romanos, y el evangelio no se ha detenido. El evangelio ha seguido corriendo, la palabra ha seguido fluyendo. Dios ha levantado más enviados y más profetas. Ahora el 4 dice, volvió a enviarle otros siervos, porque Dios no se detiene de trabajar. Y dice, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. O sea, también recibieron la misma recompensa, dándole a entender que el enviado, lo que va a recibir, amado, es vituperio. Una de las señales del que es llamado, del que es enviado, del que habla verdad de parte de Dios, es que va a ser aborrecido y va a ser perseguido y va a tener ataque y va a tener afrenta. Por eso cada uno de nosotros, amado, que tenemos un llamado de parte de Dios, nosotros no podemos, amado, entrar en un sentimiento humano, dar gritos, y por qué tanta crítica, y por qué tanta guerra. No, esa es la señal de que tu llamado viene de Dios. Incluso Cristo dijo, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, cuídense, porque así hicieron con los falsos profetas y los falsos maestros. O sea, lo que dan a entender que los profetas de Dios y los enviados de Dios eran aborrecidos. Dice el versículo 5, volvió a enviar otro. O sea, estamos viendo que Dios no se detiene, Dios sigue mandando gente. Vino, amado, el profeta Samuel, murió Samuel, Dios levantó a Natán. Vino el profeta Elías, Dios se llevó a Elías, Dios levantó a Eliseo. Vino el profeta Isaías, vino el profeta Jeremías, y después de la historia de Jeremías se levanta Daniel, se levanta Habacuc. O sea que Dios siempre se mantiene enviando profetas y enviando siervos a su vida. Amén. Dice el 5, volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a uno y matando a otro. O sea, estamos viendo, amado, que lo que están recibiendo estos hombres que son enviados por Dios es la muerte. O sea, Cristo le está dando una parábola a ellos, pero Cristo le está contando a ellos la historia que ha pasado y cómo Dios ha enviado personas y ellos lo habían matado. Ahora en el versículo 6 dice, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Entonces aquí ya Cristo está entrando, amado, a lo que es su personalidad, dando a entender que el Padre, después que envió a todos los profetas, siendo el último Juan el Bautista antes de Cristo, que le preparó el camino al Mesías, y el último después de Juan el Bautista vino, amado Jesús. Y aquí vemos cómo se cumple que el Padre envió también a su hijo, porque si a los profetas no le tenían temor a su hijo, que era el dueño de la viña, le iban a tener temor. Y dice que era un hijo, un solo, o sea que era su único hijo. Y aparte de eso, dice llamado el versículo 6, que era amado, era el hijo que él amaba. Amén. O sea, vemos como, amado, el Padre muestra el sacrificio, amado, con la humanidad, que enviando a su hijo amado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, según Juan capítulo 3, verso 16. Ahora, en Mateo capítulo 3, en el mismo verso 16, Dios revela que ese es su hijo amado, porque cuando él sube del agua, él dice, este es mi hijo amado, él lo amaba, en quien tengo
complacencia. Entonces se está refiriendo, amado Jesús, en esta parábola a él mismo. Ahora dice el versículo 7: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Entonces, amado, aquí revela que los fariseos se querían adueñar de la revelación que Dios había dado a los hombres. Y usted ve, amado, que ellos gobernaban según la sinagoga y según los concilios y según el Sanedrín, como ellos querían. El que no estaba conforme a ellos lo expulsaban, ellos ponían carga al pueblo y ellos querían, amado, adueñarse de la viña, adueñarse de la fe en Jehová, y eso es lo que Dios está revelando. Dice que ellos, amado, mataron al hijo y dijeron: míralo aquí el heredero, vamos a matarlo para que la herencia sea nuestra. Y es natural, amado, que Cristo revele esto a ellos, porque hasta hoy en día hay personas que quieren adueñarse del evangelio. Ellos glorifican, amado, la gente que van a ministrar, no importa que estén en pecado, y los que son de Dios le cierran puertas, lo cierran, y hay como un anillo. Mira, amado, este evangelio está firme. Hay gente que quiere adueñarse de él, y para tú adueñarte, amado, de lo que es de Dios, tú vas a perseguir, tú vas a matar a los hombres que son enviados, como mataron al Hijo de Dios. Ahora, continuando con la parábola, aquí en el versículo 8 dice: y tomándole le mataron y lo echaron fuera de la viña. O sea, mataron al hijo del padre que plantó la viña, o sea, al Hijo de Dios, a Jesús. Entonces, amado, Cristo, vuelvo y le repito, le está revelando la historia a los fariseos de que ellos eran los labradores malvados. ¿Quién era el padre que plantó la viña? Dios. ¿Quién eran los labradores? Los judíos, a quienes se le había confiado la fe. Amén. ¿Quiénes eran los siervos? Los profetas. ¿Y quién era el Hijo? Jesús. O sea, Cristo está revelando, amado, la historia en esta parábola. Y dice el 9: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Cristo le hace una pregunta a los fariseos cuando le termina la parábola. Dice: ¿qué hará pues el Señor de la viña? Y él mismo se la responde y le dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Amén. Y aquí se cumple, amado, donde el mismo Jesús, o sea, Cristo que es glorificado cuando muere, amado, y resucita con poder en un cuerpo glorificado, él le confió esta viña a los apóstoles, se la quitó a los fariseos y se lo confió a los apóstoles, dándole el delegado al apóstol Pedro. Por eso, amado, comenzó Pedro a predicar y dice que Dios añadía cada día los que habían de ser salvos a la iglesia. Y dice que en el primer mensaje y en el segundo se convirtieron 3,000 y 5,000. O sea, amado, con un solo mensaje 3,000 y luego otro mensaje 5,000. O sea, son muchas personas que están corriendo a los pies del Señor. Y aparte de eso, 3,000 y 5,000 que se convirtieron, dice que Dios añadía cada día a la iglesia, no a la secta de los fariseos, a la iglesia, lo que han de ser salvos. Lo que deben entender, amado, que los que quieren adueñarse de este evangelio, el mismo Dios, amado, le dará su recompensa y el mismo Dios le dará su paga y le hará entender que esto no es de ellos sino de Dios. Por eso nosotros que estamos desempeñando un ministerio, ya sea de pastor, ya sea de profeta, ya sea de maestro, ya sea de evangelista, ya sea, amado, de apóstol, aunque hay poco, pero hay. Nosotros tenemos, amado, que entender que esto no es de nosotros, esto le pertenece a Dios. Y nosotros simplemente somos administradores de los ministerios que Dios permite que nosotros tengamos. Entonces, amado, aquí en el versículo 9 dice que Dios va a venir y va a destruir a los labradores malvados, a los que quieren adueñarse de la viña. Van a tener un juicio. Esa palabra de destrucción representa juicio sobre ellos. Los que quieren hacer negocio con el evangelio, los que quieren hacer mercadería con la palabra, los que quieren, amado, adueñarse de lo que no les pertenece a ellos. Amén. Y si dice el 10: ni aún esta escritura habéis leído. O sea, Cristo confronta a los fariseos y le dice: ni aún ustedes han leído esta escritura. Y sigue diciendo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso está en el Salmo capítulo 118. Amén. Esa palabra que Cristo le dice a ellos que no han leído, pero lo que están anotando específicamente en el versículo 22 y 23. Salmo 118, versos 22 y 23. Cristo le cita esta escritura a ellos y le dice: ustedes no han leído. La piedra que edificaron los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Si ustedes desecharon al hijo, lo mataron,
lo crucificaron. Él vino a ser la cabeza del ángulo. Ahora dice el 12 para terminar, y procuraban prenderle, es decir, hacerle daño, matarlo. Porque cuando encontramos en la Biblia la palabra prenderle, y le prendió. Hechos capítulo 28 dice que cuando Pablo recogía ramas secas porque el fuego se estaba apagando, y cuando echó la rama seca en el fuego, dice que la víbora se le prendió en la mano. O sea, cuando dice que la víbora se le prendió en la mano, no quiere decir que la víbora cogió fuego junto con la fogata, no, sino que la víbora lo picó, le hizo daño. Porque después dice la escritura que los mismos que estaban ahí en la isla de Malta dijeron que ese hombre es homicida porque ni se hinchó ni cayó muerto. Porque ellos estaban esperando que se hinche o caiga muerto, porque ellos vieron cuando la víbora lo picó. Y me imagino yo que cuando la víbora lo picó, Pablo sacudió, dice la escritura, la víbora en el fuego. Lo que da a entender es que la víbora se le quedó pegada en la mano, y él sacudió la víbora, y ellos vieron como la víbora con la boca se le quedó pegada, amén, en la mano. O sea que lo picó, y ellos entendían que esa víbora o ese tipo de serpiente era tan letal que el que mordía caía como muerto ahí mismo y se hinchaba. O sea, cuando dice que la víbora se le prendió en la mano a Pablo, no quiere decir que la serpiente cogió fuego, no, porque cuando la Biblia habla de prender, quiere referirse a hacerle daño. Eso lo vemos también en Primera de Reyes, capítulo 14, dice que apareció un profeta que no tenía nombre, le llamaban el profeta joven o el varón de Dios, y dice que él se paró delante de un altar que tenía un rey llamado Jeroboam, y dice que él dijo: altar, 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 escucha palabra de Jehová, sobre ti quemarán los sacerdotes. Y cuando él terminó de dar la palabra, dijo: esta es la señal de que Dios me habló, que el altar se quebrará. Y dice que el altar se quebró y se rompió. Y cuando Jeroboam vio esto, dice que Jeroboam lo señaló con el dedo y le dio una orden a los guardias y le dijo: prenderle. O sea, cuando él le dice a los guardias que lo prendan, no quiere decir que le metan fuego, sino que le hagan daño. Y dice que la mano se le quedó seca a Jeroboam porque señaló al varón de Dios. Entonces aquí en el versículo 12 dice: y procuraban prenderle. O sea, no era que querían meterle fuego a Jesús, sino que querían hacerle daño, querían matarlo. Y ahí se cumple, amado, lo mismo que Jesús le está diciendo en la parábola, ahí en la altura del versículo 7, que dice: este hijo, vamos a matarlo, a ver qué será de él, y nuestra herencia será nuestra. Entonces dice el 12: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. ¿Usted lo está leyendo ahí? O sea, ellos mismos entendieron que ellos eran los labradores malvados. O sea, dice ahí que ellos entendían que él decía esa palabra por ellos, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Escuche lo que le voy a decir ahora. Hay momentos que la palabra de Dios nos habla a nosotros para que nosotros nos arrepintamos, para que cambiamos y nos volvamos a Dios. Y literalmente no hay que mencionarte por tu nombre. Cuando alguien aquí está parado de parte de Dios hablando la palabra de Dios, citando escritura, aconsejando, exhortando, enseñando, si tú estás en esa condición, tú vas a sentir el martillo de la palabra martillándote. Porque Cristo no dijo que ellos eran los labradores malvados, pero dice que el versículo 12 que ellos entendieron que decía la parábola por ellos. O sea, Cristo tampoco le tiró una puya a ellos, porque esto es algo que tenemos que explicar. Hay gente que sí tiran puya, no son enviados por Dios, se desahogan, pero hay personas, amados, que son enviados por Dios, que no hay que mencionarte tu nombre. Y eso fue para mí. No, tú sabes que tú eres que está en esa condición, cambia, arréglate. Entonces ellos, en vez de cambiar, en vez de arreglarle, en vez de aceptar al maestro, dicen que procuraban prenderle, procuraban hacerle daño. Porque cuando el corazón del hombre está rebelde, escucha con mucha atención esto, cuando el corazón del hombre está endurecido y alguien le habla la palabra, lo que procuran es hacerle daño al que da la palabra. Se vuelven su enemigo, no lo quieren saludar después de lo oculto, salen a murmurar, los fulanos dispersos por mí, pero tú sabes que tú estás en esa condición, arrepiéntete ya. Entrando ya desde el versículo 13 en adelante, desde el versículo 13 al 17, vemos, amado, que Jesús sigue recibiendo bombardeo de parte de los fariseos. Y aquí, amado, le hacen una pregunta los fariseos, que enviaron a parte de los herodianos, lo enviaron haciéndole una pregunta a Jesús, que si era necesario dar tributo al César, amén.
que será necesario dar dinero al César, buscando, amado, con qué tentar a Jesús. Porque escuche, si Jesús dice que no era necesario darle tributo al César, entonces iban a acusar a Jesús como que se estaba rebelando contra el gobierno, entonces lo iban a perseguir para matarlo. Y Cristo, con altura, amado, y con mucha sabiduría, Cristo le dice: ¿de quién es la inscripción que tiene la moneda? ¿De quién es la cara que tiene la moneda? Y ellos dijeron: del César. Entonces ahí Cristo le dice que le den al César lo que es del César y le den a Dios lo que era de Dios. Vamos a leerlo, dice el versículo 13: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiese en alguna palabra. Dice que ellos le enviaron, los sacerdotes del templo y los ancianos, le enviaron parte de los fariseos y de los herodianos. Yo he enseñado ya aquí que los herodianos, lo voy a decir para los que primera vez que están aquí en el estudio, los herodianos eran una secta religiosa que había en Israel que trabajaba junto con los fariseos, pero así como su nombre lo dice, herodianos, eran una secta religiosa que venían de Herodes, y Herodes era el rey de Judea en ese tiempo, establecido por los romanos, y ellos estaban mezclados ahí con los fariseos para velar que nadie se rebelara en contra del gobierno romano. Entonces los herodianos vinieron con los fariseos ante Cristo, dice, para ver si los sorprendía en alguna palabra. Si ellos estaban pendientes de que salga una palabra de la boca de Cristo para acusarle. Dice el versículo 14: viniendo ellos, le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz. Oigan la sagacidad y la sabiduría con la cual ellos comienzan a hablar con Jesús. Número uno, le llaman maestro. Lo están reconociendo como una persona con conocimiento en Israel. Número dos, le dicen que es un hombre veraz, un hombre que habla verdad, un hombre que no miente, una persona, amado, que siempre se ha mantenido íntegro en su palabra. Le dice que él es maestro y que es un hombre veraz. Lo que ellos quieren es, amado, manipularlo, que Cristo se confíe con ellos, ganar su confianza para que Cristo comience a hablarle la cosa y cazar una palabra. Amén. En ellos. Dice ahí, lo voy a repetir: viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Oiga lo que están diciendo: que Cristo, amado, no mira la apariencia de los hombres, porque los hombres te pueden dar una apariencia de que son de Dios, pero su fruto niega la eficacia de ser evangélico o de ser evangélica. Por eso Tito 1:18 dice: profesan conocer a Dios, profesan, es decir, hablan con su boca que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, amado, dice que Cristo no, ellos le dicen a Cristo, ellos estudiaron a Cristo y le dicen: tú no te cuidas de nadie porque tú no miras la apariencia de los hombres, y que con verdad tú enseñas, oye lo que le dice, el camino de Dios. Punto. Y le hace la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? O sea, vamos a hacer lo que tú digas. ¿Le damos o no le damos nuestro dinero al César? Dice el 15: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, porque la hipocresía se percibe, mucha esta profundidad, para que cobre vida. Hay personas que piden perdón bajo la hipocresía. Manito, perdóname. Y tú te das cuenta de la hipocresía que hay en él o en ella. Tú te das cuenta que no es de corazón, que no es de verdad, que se están humillando. Yo te amo, voy contigo hasta la muerte, pero tú te das cuenta que hay una hipocresía oculta. Dice que Cristo percibía la hipocresía de ellos. O sea, que la hipocresía se percibe. O sea, cuando alguien no está haciendo algo de corazón, se nota, se siente, se discierne, se percibe. Nos damos cuenta cuando estamos en el Espíritu. Porque cuando una gente no está en el Espíritu no se da cuenta. Entonces dice que Cristo, percibiendo la hipocresía de ellos, porque ellos fueron como una hipocresía de Cristo. Cristo sabía que ellos no estaban preguntando eso por preguntarle, ni para aprender, sino para tentarlo. Dice el 15: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Lo confrontó ahí mismo. ¿Por qué me tentáis?
Tráeme la moneda para que la vea. Y Cristo le dice a ellos, ¿por qué me tientan? Tráigame la moneda para yo verla. Cristo sabía lo que había en la moneda, porque Cristo, como judío, ya él sabía que la moneda que se movía en Israel tenía la cara del César. Recuerden que Cristo amado también tenía su tesorero, y a Cristo le daban ofrenda, y Cristo tenía amado su bolsa de guardar el dinero, que era Judas Iscariote que la llevaba, y en esa moneda, amado, o en esa bolsa había moneda con la cara del César. O sea que Cristo sabía, pero Cristo le dice que la traigan la moneda, era para demostrarle a ellos su entendimiento. Y dice el 16, ellos se la trajeron la moneda y les dijo, o sea Jesús le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es la imagen y la letra, el nombre, la inscripción en la letra? Decía César abajo de la imagen. ¿De quién es la imagen y de quién es la inscripción? ¿De quién es? Le hace una pregunta a Cristo. Ellos le dijeron ahí en el 17, de César. Y dice el 17, respondiendo Jesús le dijo, dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. O sea, Cristo con altura y con sabiduría, Cristo le dijo que le den al César lo que es del César y le den a Dios lo que era de Dios. En pocas palabras, Cristo le dio a entender a ellos que ellos no le estaban dando a Dios lo que era de Dios. Ellos lo de Dios se lo estaban dando al César. Y cuando nosotros usamos esta expresión, el César, lo tipificamos, lo simbolizamos y hacemos una analogía de que el César representa el mundo. Y cuando usted lo de Dios se lo da al mundo, al César, usted no está haciendo lo correcto. Porque Cristo aquí en el verso 18 enseñó que lo del César se le da al César y lo de Dios se le da a Dios. Por ejemplo, el día se hizo para el César. Cristo dijo en Juan capítulo 11 que el día se hizo para trabajar y tiene 12 horas. O sea que un trabajo de noche no es para evangélico ni para cristiano. O sea que un creyente, un cristiano no puede tomar un trabajo de noche, porque la noche se hizo para adorar a Dios, para descansar y para intimar con Dios, tener intimidad con Dios. Siempre que suena noche duraba largas horas orando. Entonces cuando una persona está trabajando de noche, le está dando, amado, al César lo que es de Dios. Amén. Entonces eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, la gloria usted no puede dársela al César. La gloria le pertenece a Dios. Y la Escritura dice, según Isaías, que él no comparte su gloria con nadie. O sea, los 24 ancianos, según Apocalipsis capítulo 4, al 3, versículo 8 al 10, ellos dicen, a él sea la gloria, la honra, el imperio, el honor, le pertenece a él sea, es de él, al nombre de Cristo. Entonces Cristo dice que al César hay que darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén, amado. Continuando con el libro de Marcos capítulo 12, ahora vemos desde el versículo 18 hasta el versículo 27, como Cristo en el templo vuelven, amado, y le hacen una pregunta pero acerca de la resurrección. Ahora vienen los saduceos, vinieron los fariseos y los herodianos, ahora vienen los saduceos, y ahora los saduceos le preguntan a Cristo una pregunta acerca de lo que es la resurrección, y ellos le dicen a Cristo que si la resurrección de los muertos es cierta, que lo escuchen. Y ellos le hacen a Cristo, amado, una parábola y le dicen que un hombre se casó con una mujer y murió. Y la ley decía que cuando un hombre muere sin hijo, el hermano de ese hombre tenía que casarse con una mujer para que le levantara descendencia a su hijo, a su hermano muerto. Y dice que murió el segundo hijo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Así que un hombre tenía 7 hijos, y los 7 hijos murieron, y los 7 hijos tomaron la misma mujer, y ninguno de esos hombres le dio hijo, y después murió la mujer también. Entonces yo le preguntaron a Cristo, cuando venga la resurrección, que resuciten los 7 hombres y resucite la mujer, ¿cuál va a ser el esposo de esa mujer? O sea, le hicieron una pregunta difícil a Jesús. Y Jesús, amado, le dio una respuesta muy contundente, dándole a entender a ellos
Amado, que en la resurrección, cuando ellos resuciten, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino dice que seremos como los ángeles que están en el cielo. O sea que una vez nosotros, amados, seamos arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia y los muertos en Cristo resuciten y luego nuestro cuerpo sea transformado, allí en el cielo no va a haber que compromiso, que matrimonio, que casamiento, no. Incluso los casados no van a tener que un sentimiento de amor por su pareja más allá que lo que van a sentir por su hermano. Todos nos vamos a amar iguales. No va a haber, amado, ni que un grado de amor más, que yo voy a amar más a mi esposa que a un hermano, no. Ni que yo voy a amar a un hijo más que a un hermano, o más que a mi madre, no. Todos nos vamos a amar iguales. Dice que seremos como los ángeles. Amén. Vamos a leerlo. Dice el versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos. Los saduceos, amado, era otra secta religiosa que había en Israel. Les mencioné los fariseos, los herodianos, ahora los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección, no creían en el infierno, no creían en demonios, no creían en ángeles, no creían, amado, en profeta. Los saduceos nada más creían en los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio. Ellos solamente creían en esos 5 libros y eran enemigos de los fariseos, porque en cambio si los fariseos creían en ángeles, creían en demonios, creían en infierno, creían en cielo. Los fariseos sí creían en resurrección, pero los saduceos no. Entonces ellos, amados, confrontaron a Cristo por medio a su creencia. Dice entonces, vinieron a los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Sabes lo que dicen los saduceos? Que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. O sea, ellos le están citando lo que Moisés le dijo. Moisés le escribió y le dejó un mandamiento a ellos y le dijo que si una mujer se casa con un hombre y ese hombre muere y no le deja hijos, el hermano de ese hombre muerto tenía que casarse con esa mujer para darle hijos, y los hijos que esa mujer tenga no iban a ser hijos de él, sino el hijo de su hermano muerto. Amén. O sea, eso fue Moisés que lo escribió. Oiga cómo ellos le van a preguntar a Cristo por la Biblia. O sea, a Cristo le hicieron preguntas muy contundentes. Dice el versículo 20: hubo 7 hermanos. Esos son ellos hablando con Cristo. Hubo 7 hermanos. Algunas personas dicen que fue una parábola que ellos le hicieron para tentar a Jesús. Otros dicen que era una historia real. Amén. Pero prácticamente, sea historia o sea parábola, ellos le narraron a Cristo una situación que pasó con un hombre que estaba con una mujer y se murió, y vinieron sus 6 hermanos y tuvieron con él y también murieron, y murió la mujer también, todos sin hijos. Vamos a leerlo. Dice el verso 20: hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, es decir, hijo. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Dice el verso 22: y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Eso es ellos preguntando a Cristo, los saduceos. En la resurrección, cuando ellos resuciten, ¿de quién será ella mujer? Pues todos la tuvieron. Ahora, Cristo le responde de una manera muy sabia en el versículo 24, y Cristo le dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, o sea, no cometan errores. Eso es lo que le dice Cristo, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea, Cristo le dijo a ellos que no cometan errores. Ellos están ignorando la escritura y están ignorando el poder de Dios. Y dice el 25: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. No vamos a ser ángeles, seremos como los ángeles. ¿Qué cualidad tienen los ángeles? Los ángeles no tienen un cuerpo
pecaminoso como el de nosotros. Que usted se cansa, usted le da hambre, usted se siente mal, usted se siente sin fuerza, usted llora, usted se siente con necesidad de comer, usted muere, usted envejece, usted le sale arruga, amén, en el cuerpo. Los ángeles no les pasa nada de esto. Los ángeles son espíritus también, amén, no son cuerpos carnales. O sea, cuando Cristo dice que seremos como los ángeles, no está diciendo que somos ángeles, sino que tendremos las mismas cualidades de los ángeles. Y dentro de estas cualidades, los ángeles, amados, no se casan. Usted no ha visto de un ángel con otro ángel que casado, y que la esposa del arcángel Miguel. Usted no ha visto eso en la Biblia. Usted no ha visto eso de que ángel, no, ángel. Amén. Entonces, amado, aquí vemos que Cristo le dice, seremos como los ángeles. Ahora, en el 26 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivo. Así que vosotros muchos erráis. O sea, lo que Cristo le da a entender a ellos, que cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios en la zarza, amén, Moisés escuchó que de la zarza salió una voz que decía, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Y Cristo le da a entender que cuando Dios le dio esa palabra, ellos no estaban muertos, ellos estaban vivos. Y eso lo corroboramos en el libro de Lucas, capítulo 16, a la altura del versículo 19 al 32, por ahí, cuando habla la historia del rico y Lázaro, que dice que el rico en el infierno dijo, Padre Abraham, y Abraham le respondió. O sea que Abraham no estaba muerto, sino que estaba vivo. Porque un muerto, según Eclesiastés capítulo 9, a la altura del versículo 5, dice que los muertos no hablan, no piensan, no tienen ni siquiera memoria de esta vida, según Eclesiastés 9:5. Pero vemos a Abraham hablando y vemos a Abraham dialogando con el rico. O sea que Abraham estaba vivo. O sea, Cristo refuta contundentemente, amado, a los saduceos. Santo es el Señor. Amén. Entonces, amado, continuando con Marcos capítulo 12, desde el versículo 28 hasta el verso 34, vemos, amado, que Jesús sigue teniendo visitas, amado, para tentarlo. Y ahora dice que viene uno de los escribas. Entonces, aquí si la escritura, ahí en el versículo 28, si lo singulariza, pone un solo, dice que vino uno de los escribas y dice que le hace una pregunta, amado, sobre el gran mandamiento, y le dice que cuál era el primer mandamiento de todo. A lo cual Cristo, amado, le dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Y luego le dice, amado, que no hay otro mandamiento mayor que estos, porque también le añade otro y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, luego, amado, el mismo Cristo le dice, o el escriba, perdón, le dice a Cristo que bien, maestro, que con verdad has hablado. Él recibe, o sea, vino aquí como el escriba, va para tentarlo, para preguntarlo, pero el escriba es convencido, el escriba es transformado, amado, por la palabra de Jesús. Y el mismo escriba dice que él reconoce que hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Entonces el mismo Cristo da testimonio de que ese escriba no estaba lejos de Dios. O sea, que ese escriba se había acercado a Dios. O sea, él fue para tentarle, pero fue transformado. O sea, él fue con la mentalidad de acusarlo, de tentarlo, de disputar. Amén, porque había escuchado que estaban disputando. Entonces preguntó, amén, y salió transformado, salió cambiado. En cambio, los saduceos, los fariseos y los herodianos siguieron bajo su postura de error. Vamos a leerlo, dice el 30, el 28, perdón. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Entonces aquí en Marcos capítulo 12 hemos visto ya varios tipos de grupos de personas que ven en Israel: los fariseos, los herodianos, los saduceos y ahora los escribas. Amén. Estamos viendo ahora los escribas. Los escribas eran personas que estaban
tanto con los fariseos como con los saduceos, y los escribas eran los que tenían la escritura en la mente. Por eso le llamaban los escribas, porque ellos siempre iban escribiendo lo que estaba pasando, eran como secretarios y conocían la Biblia a tal magnitud que hasta de memoria se la sabían. O sea, no el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo el Nuevo Testamento no existía. Y dice que él estaba en el templo escuchándolo disputar con los fariseos, disputar con los herodianos, disputar con los saduceos. Y él viendo que están disputando, él dice que le había respondido bien, o sea que él analizó todo, y entonces le hizo una pregunta, le dice, ¿cuál es el mandamiento? El primer mandamiento de todo. Y dice el versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, a ese mandamiento se le conoce como el Shema Israel. La palabra Shema es una palabra en hebreo que significa oye o escucha. Entonces, en Israel, los judíos, antes de orar, ellos recitan el Shema Israel, el oye Israel, oye. Porque oye Israel, oye. Amén. No es lo mismo, amado, usted escuchar que oír. No es lo mismo usted mirar que ver. Amén. Y no voy a entrar en esos detalles. Pero eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Cristo dice que ese es el primer mandamiento de todo. Y dice el 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Date a entender, amado, que el que ama a Dios sobre toda la cosa y ama a su prójimo como a sí mismo, cumple todos los mandamientos. Amén. Ahora, siguiendo leyendo, dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, aquí vemos como el escriba, amado, reconoce a Jesús y reconoce la enseñanza. Y dice el 33, sigue hablando él escriba y dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento. Oiga cómo te tiene que amar a Dios. Con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Porque hay gente que ama a Dios con el corazón, pero no con su mente. Amén. Hay personas que su mente está en la vanidad del mundo. Su mente está en otra cosa, pero ellos aman a Dios en su corazón, pero no con su mente. Entonces, no es que tú lo ames de corazón, es que tú lo ames con la mente también, con el entendimiento. Y es que lo ames con tu alma también y con todas tus fuerzas. Ahora, sigue diciendo ahí mismo el versículo 33, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, el escriba se va más profundo que Cristo en medio de la multitud. Y le dice, con verdad has hablado y he entendido que el amar a Dios con toda mi alma, mi entendimiento, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, y el amar a mi hermano, a mi prójimo, es más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Dando a entender que si tú no amas a Dios, es de balde que tú haces tus sacrificios. Y si tú no amas a tu hermano, tienes rencor, odio, enemistad con un hermano o una hermana, es de balde que sacrificas a Dios, ya sea alabanza, ya sea ofrenda, ya sea ayuno, porque hay diferentes tipos de sacrificio. Amén. Orar es parte de los sacrificios a Dios. Ayunar es parte de los sacrificios a Dios. La alabanza es parte de los sacrificios a Dios. Los ayunos es parte de los sacrificios a Dios. Y la Escritura dice, amado, en Mateo 5, a la altura del versículo 24 y 25, que si tú vas a hacer un sacrificio de ofrenda y te acuerdas que un hermano tiene algo en contra de ti, ve y arréglate con tu hermano, porque el amor está por encima de los sacrificios y holocaustos. Ahora, el verso 34, mira cómo Jesús le responde, dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. O sea, lo que Cristo le da a entender que él estaba cerca del reino de Dios. Dice, ya no estás lejos
del reino de Dios. No está lejos del reino de Dios. O sea, dando a entender que está cerca. Amén. Que él había entendido, que él había reconocido lo que el Mesías le había hablado. Ahora, continuando rápidamente ahí del verso 35 al verso 37, como nadie le preguntaba, el mismo Jesús aprovechó que estaba en el templo, amado, y comenzó a decirle a ellos que es cierto que a él lo llaman hijo de David, pero que literalmente él no era hijo de David, sino que él era del Padre. Y cita una escritura donde David en el Espíritu le llama Señor a Jesús. Amén. Porque él cita un salmo donde David le dice, dijo el Señor, o sea Jehová, a mi Señor, a Jesús, siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos bajo tu pie. O sea, amado, que da a entender que le llamó Señor a Jesús. Y Cristo dice, ¿cómo un hijo, cómo un padre le llama Señor a su hijo? No puede, eso no hay lógica. El hijo que tiene que llamarle Señor a su papá, fulano, venga acá, venga, sí Señor, dígame. Pero un padre llamándole Señor a un hijo, eso no hay lógica. Y eso es lo que Cristo explica. Cristo dice, si el hijo del hombre es hijo de David, ¿cómo es que David le llamó Señor? Vamos a leerlo, dice el versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? O sea, el hijo de Dios fue llamado hijo de David porque había una profecía que de la tribu de David o de la tribu de Judá, descendencia de David, iban a ser el Mesías, el enviado como rey, porque esa era la descendencia real de Jesús, pero él no era literalmente hijo de David. Entonces Cristo dice ahí, ¿por qué dicen los escribas que el hijo de Dios, el hijo del hombre es hijo de David? ¿Por qué lo dicen? Y dice el 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo fue el que agarró a David para hablar. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no se llamaba Espíritu Santo, sino que se llamaba Espíritu de Dios, o Espíritu de Jehová, o Espíritu del Señor. Si en el Antiguo Testamento usted va a encontrar la palabra Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor. Amén. Espíritu de Dios. Y el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo. Por eso aquí Cristo lo explica y lo enseña en el 34. Dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. O sea, que era el Espíritu Santo que tomó a David para hablar. Y dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Eso está en Salmo 110, verso 1. Dijo el Señor a mí, Señor. Y usted ve la S de Señor está con mayúscula y la S del otro Señor también. Dan a entender que se está refiriendo al Padre y al Hijo. Amén. Y dice el 37, David mismo le llama Señor, o sea Jesús. ¿Cómo pues su Hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea que ellos estaban recibiendo la palabra con aceptación. Dice de buena gana. Pero a Esteban, cuando Esteban le predicaba, ellos no recibían la palabra de buena gana. Dice que mientras Esteban le predicaba, ellos crujían los dientes, estaban enojados. Pero dice que ellos recibían la palabra de buena gana. Amén. Ahora, desde el versículo 38 hasta el versículo 40, Jesús sigue atacando a los escribas, porque es un ataque que Cristo le da a los escribas, viendo Jesús que este escriba le preguntó y que él solo fue que reconoció y que él solo fue que Cristo dijo que no está lejos del reino de Dios. Ahora Cristo está hablando con los demás escribas y dice, ¿por qué los escribas dicen? O sea, Cristo contundentemente está golpeando el pensamiento de los escribas, porque ellos estaban afirmando que Jesús literalmente era hijo de David. Cristo en ningún momento está prohibiendo que se le llame o que se rompa con lo que es la tradición judía de que venía del Mesías, porque Bartimeo, ¿cómo lo llamó Bartimeo? Jesús, hijo de David. Y Cristo no reprendió a Bartimeo porque lo llamó hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Bartimeo no tomó la expresión hijo de David como que era literal, sino diciéndole, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, yo sé que tú vienes de ese linaje real, tú eres el enviado, te reconozco como Mesías. Y Cristo no lo reprendió. Pero los escribas ya se estaban yendo a una manera o un extremismo que era literal,
Y hoy en día anda una herejía por ahí que José literalmente fecundó a María y que Jesús es hijo de José, literalmente. Eso está rondando por ahí. Jaina, San Cristóbal, Albaní, viene del sur por ahí. Y eso tiene todo día rondando. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos, amado, con todas estas falsas enseñanzas y herejías, donde claramente Lucas capítulo 1, verso 35, el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: el santo reposará sobre ti y te cubrirá con su sombra y tú quedarás embarazada. O sea que ahí José no puso nada. Y Mateo capítulo 1, verso 25, dice que José no tocó a María hasta que no dio a luz a Jesús. Yo no sé dónde que sacan esa herejía, a la escritura hablando claro. Dice ahí Mateo 1:25 que José ni le puso la mano, que no la conoció hasta que no dio a luz a Jesús. Entonces ellos erran, como dice Cristo, erráis ignorando las escrituras. Entonces aquí, amado, ahora del verso 38 al 40, Cristo sigue hablando acerca de la doctrina de los escribas. Y dice el 38, les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con larga ropa y aman las salutaciones en la plaza. Escuchen, no es pecado de andar con larga ropa, porque Cristo tenía larga ropa. Y allá en Génesis capítulo 3, verso 21, Génesis 3:21, dice que Dios le hizo a Adán túnica de pieles. Y la palabra túnica en ese contexto de Génesis es ropa larga. Y según Apocalipsis capítulo 1, verso 13, dice que Jesús se le apareció a Juan con una ropa larga que llegaba hasta los pies. Ahora Jesús está acusando a los escribas que ellos aman en andar con ropa larga, no diciéndole que usen ropa corta, sino que ellos, porque usaban ropa larga, se creían mejor que los demás. Entonces el problema no estaba en la ropa larga, sino en la intención que ellos manifestaban al tener la ropa larga. Entonces nosotros debemos vestir para Dios, vestir largo, desahogado hasta los pies, pero que la ropa no cambie nuestra humildad, nuestra mansedumbre, nuestra sencillez, que la ropa no cambie nuestro fruto. Y hay gente, amado, que dice: así como tiene la falda, tiene la lengua. No. El problema no está en la falda, el problema está en la lengua. ¿Qué tiene que ver la lengua con la falda? Se ataca la lengua. Dile, si tú quieres, dile lengua larga, pero no me miente la falda. Cristo dice que ellos aman el andar con ropa larga y aman las salutaciones en la plaza. Es decir, que ellos saludaban en la calle, en la plaza, para que vean que ellos saludan. Amén. Y el saludo de ellos no era como ahora, que tú le dices a un hermano: Dios te bendiga, del otro lado de la calle, y él te decía amén. No, así no era el saludo de ellos. Era un saludo largo. Amén. Que Hashem te guarde, Hashem el Señor en hebreo. Que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios guarde tu entrada, tu salida, que Dios guarde tu canasta, que Jehová Dios te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer tu rostro. Y era un saludo, amado, largo. Entonces ellos lo hacían de manera voceada, porque decían: ay, es el hombre que tiene la palabra, el hombre de Dios, o sea, para que lo vean. Ahora, no es que vamos a agarrar este versículo bíblico ni para no usar ropa larga, ni para no saludar. Sí hay que saludar, porque Cristo reprende eso de manera contundente en Mateo capítulo 5, a la altura de los versículos 46 en adelante, que dice que si nosotros nada más saludamos a los que nos hacen el bien, ¿qué bien estamos haciendo? Que tenemos que saludar a todos. Y esto va para muchos cristianos que no saludan al impío. Amén. Usted tiene que saludar al impío como usted quiera. Cristo te ama, o Cristo te quiere dar salvación, o busca de Cristo, arrepiéntete, como tú quieras, pero tienes que llegar a tu lugar, saludar. O sea, nosotros no podemos, amado, de montar en un carro y quedarnos callados donde hay personas nosas. Cristo le ama a todos, y que Dios lo bendiga a todos con la salvación de su alma, como usted quiera. Amén. Que la paz del Señor sea sobre todo. Hay que saludar, no solamente a los hermanos, sino también a los gentiles. Ahora dice el 39, y las primeras sillas en la sinagoga, que ellos la aman, los escribas, y los primeros asientos en las cenas. No es pecado usted sentarse adelante en la iglesia. Incluso la Biblia te manda a sentarte adelante. Eclesiastés 5:1 dice: cuando fuere a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque ellos no saben lo que hacen. O sea, Eclesiastés enseña que hay que sentarse más cerca de Dios.
donde está saliendo la palabra. Mientras más cerca, mejor. Ahí fue donde se sentó María, a los pies de Jesús. No se sentó en el banco de la esquina de la casa o en el mueble. Se sentó a los pies de Jesús, cerca de Jesús, María. Y Marta le dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana no me está ayudando. Y Cristo le dijo: Marta ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Se sentó a los pies de Jesús para escuchar la palabra mejor. Amén. O sea que no es pecado usted sentarse cerca, pero ellos querían sentarse adelante para hacer entender que eran mejores que los demás. Amén. Y dice que también le gustaba en la primera silla en la cena, porque el que está en la primera silla es el primero que le sirven, es el que le dan adelante la comida. Entonces sigue diciendo el 40 que devoran la casa de la viuda. O sea, ellos iban a la casa a comer, la devoraban la casa de la viuda, y por pretexto hacer largas oraciones. Amén. Esto recibirá mayor condenación, le dice Cristo. Amén. Varón, vine a orar por ti a las 12 del día. Santo, alábale. Y hay algunos que se van hasta más lejos y dicen: pero están de huelga los calderos, sierva, no está haciendo nada. Estamos en proceso, vamos a orar. Sierva, vine a orar por usted, pero por eso metido por la estufa. Levanta tu mano y alaba a Dios. Entonces esos hacían los escribas que devoraban la casa, y por pretexto dice que hacían largas oraciones, es decir, que las oraciones la alargaban hasta que tuviera el moro. Porque si tú viniste a orar por mí, vete. O sea, ellos alargaban la oración hasta que tuviera el moro. Entonces, desde el versículo 41 hasta el 44, terminando el capítulo 12 de Marcos, dice aquí, amado, que ya llegó el momento de la persona dar las ofrendas en el templo. Y Cristo, ya terminando de reprender, y ellos se le pregunta: viene la hora de las ofrendas, y está todo el mundo trayendo ofrendas, y dice que Cristo está sentado y está mirando el arca de la ofrenda. O sea que Cristo está sentado delante del arca de la ofrenda. Amén. Porque alfolí y donde se echaba la ofrenda era diferente. El alfolí era una cosa en Israel, y la ofrenda era otra cosa. Había una arca para la ofrenda y el alfolí era otra cosa. Permítame darles enseñanza. El alfolí en el tiempo de Cristo era una habitación. Era una habitación que había en el templo, y ahí llevaban todos los diezmos que llevaban los judíos de animales, de vaca, de víveres, porque los diezmos en la antigüedad tanto eran de dinero como de fruta, de víveres, de animales. Y a ese cuarto se le llamaba alfolí. Por eso manda aquí a capítulo 3, el versículo que dice: trae los diezmos al alfolí. Ahora nosotros como iglesia hemos adoptado un alfolí especial para los diezmos, que es ese que usted ve ahí. Amén. Pero realmente en la antigüedad no era un alfolí así, era una habitación que había en el templo, que era el alfolí. Ahora, dice en Malaquías 3, versículo 10, trae los diezmos al alfolí. Hay gente que dice: no, yo entiendo que yo con mi diezmo comprando comida estoy cumpliendo con Dios. No, eso es lo que dice la Escritura. Los diezmos deben de traerse al alfolí. Amén. ¿No pueden entender? O sea, eso es lo que enseña la Escritura. Es una obra. Usted dar es una obra, que no es malo. Entonces hay diferencia entre ofrenda, diezmo y obra. Eso no podemos confundirlo. Obra, el tú ayudar a alguien, eso no es diezmo. Diezmo se trae al alfolí, y ofrenda es otra cosa. ¿Me pudieron entender? O sea, no podemos confundir la obra con el diezmo. Hay personas que confunden la obra con el diezmo. Una obra, usted ayudar a alguien, bendecir a alguien, eso es una obra. Ahora, la Escritura manda que el diezmo se trae al alfolí. Amén. Ahora, aquí dice, amado, que van a dar la ofrenda. Y dice que todos están trayendo la ofrenda, y Cristo está mirando, y los discípulos, porque están sentados delante del arca de la ofrenda, el arca, porque la ofrenda se echaba en un arca, no en el alfolí. ¿No pueden entender? Entonces Cristo le dice a ellos: ¿quién dio más de todo ello? Porque dicen que habían ricos que echaban mucho dinero de lo que les sobraba, pero había una viuda que echó todo lo que tenía. Y Cristo dice: la viuda dio más que todo esto, porque la viuda fue fiel. Porque Dios lo que busca es la fidelidad. Amén. Me explico. Si a una persona le regalan 100 pesos,
De esos 100 pesos debe sacar 10 pesos para Dios. Ese es el diezmo. Entonces esa persona echando esos 10 en el sobre, que hay personas que dicen, no, que es muy poco, pero déjame decirle que esos 10 pesos Dios los recibe con gratitud. Echó los 10, usted fue fiel. Pero si a una persona le regalan 1000, tiene que sacar 100. Y si en vez de sacar 100, echó 50, ahí no hay fidelidad. Hay un sobre con 50 y un sobre con 10. 10 es menos que 50, pero para Dios esos 10 valen más que esos 50. ¿Por qué? Porque esos 10 son fieles, son íntegros, pero los 50 no. No sé si me están entendiendo. Entonces Dios no es cantidad, Dios es fidelidad. ¿Me pueden entender? Dios quiere fidelidad en lo que le vamos a dar a Dios. Amén. Pastor, pero si nada más tengo aquí lo del diezmo y no hay leche y no hay pamper, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que tú estás ofrendando mal o tú estás diezmando mal. Hay gente que no sabe diezmar. Se supone que si nada más te queda lo del diezmo, tú gastaste todo lo otro y dejaste el diezmo para último. El diezmo es lo primero que se saca para que usted no lo comprometa con nada. Escuche lo que le estoy enseñando. Se supone que si lo único que le queda ahí es lo del diezmo y hace falta lo de la leche y lo otro, ¿en qué lo gastaste el otro dinero? ¿En qué lo gastaste? En deuda. Te metiste en deuda. No, que pagué allí, que pagué aquí, que pagué aquí, nada me quedó esto. O sea, Dios no tiene que ver con lo que tú hiciste. ¿No pueden entender? Es que hay gente que no sabe diezmar ni saben ofrendar a Dios. Si te quedó nada más eso y te hace falta algo, lo hiciste mal el proceso, lo dejaste para último el diezmo. Antes de usted pagar casa, pagar prestamista, pagar todo, a Dios se le saca la primicia. Mientras usted lo saque de primero, nunca usted va a tener eso en su mente. Dice que nada más tengo para la leche. ¿Qué hago? ¿Dejo a mi niño pasar hambre o lo doy a la iglesia? Es que lo está haciendo mal, varón. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy enseñando? Mientras usted le dé la primicia y lo saque de primero, usted nunca va a tener ese problema, porque eso es lo primero que usted va a sacar. ¿Me puede entender? Entonces, amado, digo esto porque a veces nos llegan cuestiones y preguntas, amén, a nosotros. Y Dios lo que quiere es la fidelidad. Y hay personas que no son cristianas, amado, que diezman, y Dios lo ha bendecido de una manera sobrenatural. Ahora, eso no tiene que ver nada con salvación. Amén. O sea, es posible que tú das al bendecir a Dios, serle fiel, honrar a Dios con tus frutos, con tus bienes. Dios te bendice, pero eso no tiene que ver con salvación. Me estoy siendo claro, amén. Porque hay personas liberales que ellos dan, son despojados, y en eso nos llevan ventaja a las iglesias sana doctrina. Los liberales son despojados y son bendecidos por Dios, porque hay una ley en la Biblia, y esa bendición es para nosotros también. Lo que pasa es que nosotros no probamos a Dios, y Dios dice, pruébame en esto. La única cosa que Dios dice que lo pruebe en eso. Señor, te lo di, pruébame, te probé. Tú dijiste que te probé, tú me vas a suplir, y tú no sabes lo que Dios te va a mandar a ellos acá, porque Dios quiere la fidelidad. Entonces la viuda ofrendó más que todos los ricos, porque ella lo hizo en fidelidad. Dice el versículo 41 al 44. Y antes de leer, escuche. También usted no puede dar por necesidad, sino que usted tiene que darlo por alegría y como agradecimiento. Porque 2 de Corintios capítulo 9 verso 7 dice que cuando vayamos a dar, no lo hagamos por necesidad ni con tristeza. Oiga, porque Dios ama. Hay gente que lo han tergiversado ese verso. Han dicho que Dios bendice al dador alegre. No lo dice eso. Aunque sabemos que Dios lo bendice, dice que Dios lo ama. Dice ese verso que cuando vayamos a dar, no demos por necesidad ni por tristeza, como propusimos en nuestro corazón. O sea que tampoco nadie puede obligarte a ti. ¿Y qué? Como hacen los maratones, que estoy en contra de esos maratones son del diablo, amado. 20 de 100 con la canasta ahí, 20 guerreros de 100, 30, le cayó la unción, fuego, ¡guau! 50 de 2000. Eso es tú manipular al pueblo para que ofrende, y eso no es de Dios. Cada quien da como proponga en su corazón.
Usted se propone, usted concha en un motor, usted se propone y se le voy a sacar esos 50 a Dios todos los días de mi primer pasajero, o esos 25 todos los días. Usted propuso esos 25. Pero si hay alguien que se propone en su corazón echar 100, uno echó 100 y otro 25, Dios recibe tanto los 25 como el que echó los 100. ¿Por qué? Porque eso fue lo que usted propuso en su corazón. No, que usted tiene que echar 200 y usted echó esos 200 Dios no lo recibe. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo propuso. Usted lo dio porque lo mandaron a echar esos 200 en ofrenda, no por alegría. Vamos a leerlo, dice el 41. Estando Jesús delante del arca de la ofrenda, o sea que Jesús místicamente está delante del arca de la ofrenda, Dios, probando tu ofrenda, probando. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. O sea, Cristo miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Aquí estamos hablando de ofrenda. Ellos estaban dando ofrenda. Y muchos ricos echaban mucho. Oiga, dice que había personas millonarias ricas que echaban mucho dinero. Y dice el 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 2 blancas era la moneda, o las monedas que menos valían en ese tiempo. Y dice el verso 43, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre, o sea, esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca. Oiga lo que le dijo Cristo, que la viuda echó más que todo ello. Y ellos echaron más cantidad de dinero. Escucha ahora. Porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella aprobó a Dios, le fue fiel a Dios, fue fiel, lo echó todo. Es como la historia de Elías. Dios lo manda para una viuda en Sarepta y dice que tenía un hijo. Y dice, amado, que esta viuda le dijo a Elías, ¿cómo que te dé pan? ¿Cómo que te alimente? Yo que tengo un puñado de harina, un chin de aceite y lo voy a cocinar para que mi hijo y yo lo comamos y después nos muramos porque no tengo más nada que comer. Y ella dijo, dame a mí primero. Oiga, cocíname para mí primero, olvídate de tu hijo, olvídate de ti, dame a mí primero. Elías representaba al hombre de Dios, representaba a Dios. Y dice que ella le cocinó el día primero, le dio a Dios primero. Dice que después de eso, la harina no cesó y el aceite no se terminó. Se multiplicó la harina y se multiplicó el aceite porque le dio a Dios primero. Es decir, que nosotros, amados, debemos ser fieles a Dios con nuestras dádivas. Denle palmas de aplauso a Cristo Jesús.